48 años se cumplieron en la jornada de ayer del último golpe de Estado en nuestro país. Se llevó a cabo, como les contábamos recién, esta marcha multitudinaria con presencia e incluso unidad de distintas organizaciones de derechos humanos. Y es una discusión que sin duda se llevó también al ámbito político con el video que difundieron desde el gobierno nacional y algunas personas que trataban de hacer alguna comparación en relación a ese 24 de marzo y al actual. Vamos a hablar con Julio Gambina, economista, doctor en Ciencias Sociales, que nos va a traer el análisis de un tema súper importante que, se trae, incluso al debate de la opinión pública para sentar distintas posiciones al respecto, con lo que algunos dicen fue una directamente provocación por parte del gobierno nacional. Julio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rocío? Buen día, un gusto. Bueno, un tema bien complicado, especialmente en materia económica, porque también hay mucha comparación de las condiciones económicas en torno del 24 de marzo del 76 y la actualidad. Hay que pensar que el plan económico de Martínez de Hoz en el año 76, formulado el 2 de abril, también tenía como contexto una elevada inflación y se planteaba un plan antiinflacionario y un plan de reestructuración de la economía, del Estado, de la sociedad. Y cuando uno piensa los objetivos que se formularon en el 76 y las condiciones de funcionamiento de la economía argentina actual y los objetivos que se proponen, hay muchos puntos de coincidencia. Hay que pensar que en el 76 las reformas estructurales que se plantearon, planteaban una reforma laboral profunda, lo que podríamos llamar una reestructuración de las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, un cambio de la relación capital-trabajo. Y cuando uno mira este medio siglo, estos 48 años, ha cambiado el panorama del mercado laboral de una manera muy importante. Hay un deterioro de los ingresos salariales como tendencia, con algunos altibajos, por supuesto, con idas y vueltas en un periodo tan largo como 48 años, pero la tendencia es a un deterioro de los ingresos salariales, a un deterioro de las condiciones de empleo, a un deterioro de los beneficios de seguridad social para los trabajadores. Hoy se estima que un 50% de trabajadores están en situación irregular en la Argentina. Pero también en el 76 estaba el planteo de la subsidiariedad del Estado, lo que luego se formuló como reforma del Estado en los años 90, que tenía un epicentro en las privatizaciones que no se pudieron avanzar en tiempos de la dictadura, pero que sí se materializaron años más adelante, en los 90, y un eje central de la política actual son las privatizaciones. Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales, en los años de la dictadura, lo que se proponía era una reinserción de la Argentina en la economía mundial. Claro. Un cambio de las relaciones internacionales y en la actualidad hay un privilegio en la asociación con Estados Unidos y con Israel. Por eso es interesante comparar lo que pasaba con la Argentina hace 48 años con lo que se plantea en la actualidad. Y yo me animaría a decir, Rocío, que hay una potenciación de aquellos objetivos. Y de alguna manera se ha dicho en la jornada de ayer, lo que hay por parte del Poder Ejecutivo, hay reivindicación, ya no solo de los objetivos económicos, sino, si se quiere, de todo lo que representó el golpe y, como se lo califica adecuadamente, como terrorismo de Estado. Ya no solo se trata de negar que hubo represión indiscriminada, sino que lo que se trata es de reivindicar en contenido y en forma lo que supuso la dictadura militar. Por eso es importante
verlo en temas estructurales. Yo incluso señalo que lo que hay ahora es una potenciación porque está en un gobierno constitucional. Lo novedoso de este momento es que hay una votación. En términos electorales fue del 30% en primera vuelta, del 56% en segunda vuelta, y bueno, hay mucha discusión hoy, muchas consultoras que opinan y van y vienen, pero podemos creer que hay un 50% de la población, si se quiere una nueva grieta, pero hay un 50% de la población que tiene expectativa, aunque le duela hoy la continuidad de la suba de precios o el impacto recesivo que ya se nota, sigue habiendo expectativa esperanzada de que esto va a cambiar. Pero claro, lo de fondo es ver estos cambios estructurales que hay en la sociedad argentina, y lo que importa es definir si este va a ser el rumbo, y si después de 48 años, con aquellos objetivos, tenemos estos resultados regresivos en materia de relaciones laborales, en materia de nueva función del Estado y de inserción internacional de la Argentina, es para preocuparse en la coyuntura y en lo que viene. La pregunta, Julio, es ¿cuánto de esto tiene que ver un gobierno que asumió hace apenas un poquitito más de 100 días y cuánto viene de antes también, ¿no? Yo creo que en efecto son las dos cosas. Hay temas de arrastre, por eso a mí me parece que hay que insistir que hay en estos 48 años hay temas esenciales, Mariano. El modelo productivo y de desarrollo de la Argentina esencialmente viene de arrastre desde el año 76. Por eso yo mencioné esos tres aspectos de fondo. ¿Que hay cambios en la relación capital-trabajo? Sí, hay una tendencia permanente, y fíjate que la principal demanda empresarial en la Argentina de capitales locales y externos es reforma laboral. Y cuando alguien dice reforma laboral, nadie está pensando en otorgarle más derechos a las trabajadoras y los trabajadores. Cuando se dice reforma laboral, se está pensando en restringir derechos sindicales, sociales, laborales, tener mejores condiciones para recomponer tasa de ganancia. Pero además de la reforma laboral, está la reforma previsional. Fíjate vos que hoy nos hemos desayunado con una decisión que contradice lo dicho el viernes de la semana, que terminó la semana pasada, respecto de la actualización jubilatoria. La reforma previsional es otro tema importante que afecta a la relación laboral, porque está claro que la jubilación tiene que ver con los años de trabajo, con el ingreso de las personas en una edad mayor, y por lo tanto cuando se habla de reforma laboral y previsional no es para mejorar las condiciones. Ahora, con la decisión de hoy, otro sablazo a los ingresos de los jubilados, que recién tendrán actualización contra la inflación del mes anterior a partir del mes de julio. Entonces ahí tenés un tema muy fuerte, donde en 50 años, con más y con menos, algún gobierno intentó recomponer la relación, pero si pudiéramos hacer una curva, tenés una curva descendente de los ingresos de los trabajadores y de deterioro de las condiciones de seguridad social, lo que involucra incluso derechos constitucionalmente instalados como son los derechos a la educación, derecho a la salud. Y en materia de Estado, con más y con menos, nunca se fue para atrás en las privatizaciones realizadas en la Argentina. Entonces es cierto que hay cosas de arrastre, pero hay temas que se potencian. Por ejemplo, cuando se habla de ¿la inflación viene de arrastre? Sí, la inflación viene de arrastre desde el 2006, si se quiere, es del último tiempo, pero la devaluación de diciembre y la liberación de precios que se generó ni bien asumido el gobierno Milei, te diría que es una potenciación, y por eso hubo 25,5% de inflación en diciembre. Entonces, ¿ahora baja la inflación? Sí, baja respecto de un pico. Entonces, hay temas que vienen de arrastre, pero que son potenciados por la gestión actual. Ni hablemos si se si se mantiene en pie el DNU, su contenido esencial del DNU,
Si se avanza con la ley bases renegociada, tal como se está planteando en la actualidad, si se avanza incluso por decreto o como se dice con leyes espejos de lo contenido en la ley bases, bueno, esos temas de reforma estructural van a potenciarse. El tema de las privatizaciones es un gran debate, porque la discusión en la Argentina sería: ¿las privatizaciones de los servicios públicos mejoraron la calidad de vida de la población en la Argentina o solo fue una fuente de ganancia? Y pensemos en temas de energía, de agua, de petróleo, de transporte. En cualquiera de las áreas que se analice, hace falta un balance estructural de lo que han representado estos 48 años. Por eso yo digo, no todos los gobiernos son iguales, no son todos iguales, cada uno tiene su especificidad, pero hay continuidades esenciales. Las reformas que inició la dictadura militar son reformas que están, y yo me animaría a decir que eso explica la conducta social, política, las formas de elecciones, porque claro, son muchas las generaciones que han pasado. Y fijémonos que ayer se reabre el debate en qué consistió el terrorismo de Estado, cómo se califica la respuesta social. Digamos que son temas que cada generación de argentinos, argentinas, tiene que reabrir el debate de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que pasará. Por eso es tan importante el debate en torno de este 24 de marzo. Julio, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también el análisis, ¿no? Mucho más profundo que un título respecto también a esta fecha tan emblemática para la historia de nuestro país. Gracias. Un gusto conversar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales, las dos patas, ¿no?, del análisis que incluso se hace respecto al paralelismo que algunos tratan de hacer